Hola Sandra, buenos días. Hola Pablo. ¿Qué traes aquí? Vamos a disfrutar Anastasio. En un lugar incomparable como es este, la sala de barricas de vinos con nombre propio, como es este. Estupendo. Pero ¿sabes la historia? Cuéntamela. Mira, Anastasio es el fundador, el origen, la raíz, el todo. 1870, nos vamos un poquito para atrás. Y era un comerciante de chocolates, nacido en Vergara. Iba de pueblecito en pueblecito vendiendo chocolates hasta que se enamoró de Estefana y allí en San Vicente de la Sonsierra fundaron su familia y su todo, pero lamentablemente una de las niñas cayó muy enfermita y había un curandero en el pueblo, Pascasio Pangua, que logró curarla con sus remedios, sus hierbecitas y esas cosas. Y en agradecimiento, cuando este señor fue muy mayor, como estaba solo, en agradecimiento porque ellos le cuidaron el matrimonio, él les legó a Anastasio y a su esposa los viñedos. Y así empieza todo, ese es el origen. Fíjate. ¿Quieres probarlo? Sí, por supuesto. Mira qué color tenemos aquí. Color cereza intenso, limpio, brillante, una lágrima abundante. Cómo cae, cómo acaricia la copa al caer. ¿Te puedes creer que estoy percibiendo el aroma, el perfume? Desde aquí, ahora. Es un bosque mediterráneo lo que tenemos aquí. Es un vino clásico con unas notas especiadas de bosque, de lavanda, de tomillo. Qué hermoso, ¿cómo lo cuentas? De cedro, de tabaco. Es que es un vino que dice muchas cosas. Voy a catarlo. Ay, me vienen ahora los tostados, como un poco de caramelo. Es un vino de los que yo denomino gigantes de seda. Qué bonito, Es un gigante vino de seda. sabroso, pleno, elegante. Estoy pensando, perdona que te corte, en carnes de caza. ¿Qué te parece? Por ejemplo, un ciervo con arándanos. Ciervo con salsa, te has pasado, muy sofisticado. Eso no sé yo cocinarlo. Bueno, yo sé de un sitio donde lo preparan fenomenal. Ah, perfecto. Y también, antes de que nos vayamos, que te veo con hambre, estoy pensando, si este vino fuera un libro, sería sin duda Romeo y Julieta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tiene momento, no tiene tiempo, es solo historia y hermosa. Sí. ¿Pero me vas a dejar probarlo? Por supuesto. Vale. Grandísimo vino. Romeo y Julieta. Shakespeare estaría orgulloso.